Hemos titulado este tema, ¿fue Pedro la cabeza de la iglesia? Las escrituras enseñan que Cristo haya ordenado a un hombre sobre toda la iglesia como cabeza de toda la iglesia. Reconocieron los primeros cristianos a Pedro como tal, es decir, como cabeza de la iglesia. Vamos entonces a considerar esto conforme a la palabra de Dios. Y iniciamos ahí en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice el versículo 21 al 23. Sujetados los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de ¿quién, hermano? De la iglesia, y Él es el que da la salud al cuerpo. La Biblia pone entonces, hermano, a Cristo como la única cabeza de la iglesia. No hay un hombre como cabeza de la iglesia. Cuando a usted le pregunten quién es la cabeza de su iglesia, su respuesta debe de ser clara y directa. Cristo es la cabeza de nuestra iglesia, según dice la Biblia. Por ejemplo, en esta cita de Efesios 5, 23. Amén. Ahora alguien dice, bueno, está bien, Cristo es la cabeza allá en el cielo, pero aquí en la tierra, ¿quién es su cabeza? Insisten por poner o reconocer a un hombre como cabeza. Hoy en día, el Papa de la Iglesia Popular Romana dice ser el vicario de Cristo. El término vicario, hermano, viene de la palabra latina vicarius, que significa en lugar de. Y por eso insisten que aquí en la tierra debe de haber un vicarius en lugar de Cristo. Pero Cristo enseña, hermano, que Él mismo estaría presente en su iglesia como su cabeza, como la cabeza de la iglesia. Y para esto vamos a ver lo que dice el Evangelio según Juan, capítulo 14. Leemos del versículo 16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté, ¿con quién, hermano? Con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis porque está con vosotros. Y además dice, y será, hablando del futuro que sin duda estamos viviendo actualmente, y será en vosotros. Y luego Jesús mismo se pone como el Padre, como el que va a estar con nosotros, cuando dice en el versículo 18, no os dejaré huérfanos. Para que Él diga no os dejaré huérfanos, es que Él se está poniendo como Padre. Y luego dice, vendré a vosotros. Él es el Padre. Él es el mismo Espíritu de verdad que había de venir para estar con nosotros para siempre. No os dejaré huérfanos, mas vendré a vosotros. Sigue diciendo, aún un poquito y el mundo no me verá más, empero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros.
Gloria a Dios, dice el versículo 25 y 26. Estas cosas os he hablado estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Hermano, Cristo como cabeza sigue estando con su iglesia. Si no, ¿qué sería de su iglesia si el Señor Jesucristo no estuviera con nosotros? Además, Él lo prometió cuando dijo ahí en Mateo capítulo 28, versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Quién iba a estar con nosotros, hermano? El Señor Jesús. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Alabamos el nombre del Señor Jesús. El Señor está con nosotros como cabeza de su iglesia, hermano. Y repito, hermano, sería imposible que la iglesia se sostuviera durante tantos siglos si el Señor no estuviera con ella. Pero es porque el Señor está con su iglesia que su iglesia se sustenta. Bendito el nombre de Jesucristo. Dijo también el Señor, volviendo al Evangelio según Juan, capítulo 16. ¿Lo tenemos, hermano? Vamos a leer ahí el versículo 7. Empero yo os digo la verdad, os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os lo enviaré. Y cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado ciertamente por cuanto no creen en mí, y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. ¿Quién es el que guía a su iglesia, hermano? El Espíritu Santo. Y está escrito, hermano, que el Señor es el Espíritu. Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Entonces, hermano, Cristo es la cabeza de la iglesia. Aquí en la tierra Él sigue siendo la cabeza de la iglesia, el que está con nosotros hasta el fin del mundo. Ahora, si Pedro, como enseña la Iglesia Popular Romana, hubiera sido puesto como líder principal o como cabeza de la iglesia, en Mateo 20, vamos ahí a Mateo 20, cuando vino una petición de la madre de los hijos de Zebedeo, el Señor le hubiera dicho simplemente a esta mujer y a sus hijos: ¿saben qué? Este lugar ya está otorgado a Pedro. Pero no fue así, hermano. Vamos ahí a Mateo 20, versículo 20. ¿Lo tenemos, hermano? Entonces se llegó a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, adorándole y pidiéndole algo. Y él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: di que se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu mano derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís.
¿podéis beber el vaso que yo de beber y ser bautizados del bautismo de que yo soy bautizado? Y ellos le dicen, podemos. Y él les dice, a la verdad mi vaso beberéis, y del bautismo de que yo soy bautizado seréis bautizados. Mas el sentaros a mi mano derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está aparejado de mi Padre. Y como los 10 oyeron esto, se enojaron de los 2 hermanos. Entre ellos, hermano, estaba Pedro. Pedro, en todo caso, hubiera reclamado, hubiera dicho, ¿saben qué? Ya el lugar fue otorgado a mí. Pero el Señor les da una gran enseñanza, versículo 25. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad? Mas entre vosotros, entre ustedes, mis discípulos, mi iglesia, entre vosotros no será así. Así como que haya príncipes entre su pueblo que se enseñoreen sobre ellos, que haya grandes que ejerzan autoridad sobre los demás. Eso el Señor está diciendo con toda claridad, entre vosotros no será así, sino el que quisiere entre vosotros hacerse grande será vuestro servidor, y el que quisiere entre vosotros ser el primero será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Vemos entonces, hermano, que el Señor a nadie puso como líder principal, mucho menos como cabeza de su iglesia. No, hermano. En Mateo 23, mire lo que el Señor nos enseña. Mateo 23. El Señor enseña la igualdad entre sus discípulos, entre los cristianos, y también reprueba el uso de títulos y de que alguien fuera exaltado a ser el mayor o a ser llamado el Papa o Padre. Leemos desde el versículo 4, amén. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, mas ni aun con su dedo las quieren mover. Antes, todas sus obras hacen para ser mirados de los hombres, porque ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas o en sus lugares de reunión. Y también aman las salutaciones en las plazas y ser llamados de los hombres rabí, rabí. Mas vosotros no queráis ser llamados rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois, ¿qué cosa, hermano? Sois hermanos, todos ustedes son iguales. Y vuestro Padre no llaméis a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el cual está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se ensalzare será humillado, y el que se humillare será ensalzado o exaltado. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahora, hermano, en Mateo 16, versículo 18, tenemos la declaración malinterpretada por la Iglesia Popular Romana, que enseña que ahí Cristo dejó a Pedro como el fundamento, como la piedra
como la cabeza de la iglesia. Pero vamos a ver conforme a la escritura lo que aquí declara Mateo 16. Y vamos a leer desde el versículo 13. Amén. Y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dice: ¿y vosotros quién decís que soy? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué gran declaración hizo Pedro aquí, hermano, al decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Y en relación a esta declaración que Pedro hizo, diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es que el Señor dice en el versículo 18: mas yo también te digo que tú eres Pedro. Es decir, esto que te ha sido revelado a ti está indudablemente conectado con lo que el Señor Jesús le dice enseguida. Y le dice: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Sobre quién era el énfasis, hermano, de que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Sobre el mismo Jesús, no sobre Pedro, hermano. Esa declaración está conectada con lo que el Señor declara, diciendo: sobre esta piedra, refiriéndose no a Pedro, sino a Él mismo. Sobre esta piedra que a ti te fue revelado, que es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, como prueba de que no se estaba refiriendo a Pedro, vea lo que dice el versículo 19: y a ti. Ahí ya se refiere a Pedro, no antes. Sería incongruente pensar que se estaba refiriendo a Pedro como lo pinta la Iglesia Popular Romana, diciendo: tú eres Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. Y luego, si ya se estuviera refiriendo a él, ¿qué caso tendría que le dijera: y a ti te daré esto? Como diciendo: a ti, Pedro, te toca esto. Quiere decir que a Pedro no le tocaba ser la piedra, hermano. A Pedro le toca lo que dice el versículo 19: a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todos los que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Por cierto que esa llave, hermano, Pedro la usó muy bien. ¿Para qué se usa una llave, hermano? Para abrir. Y en este caso era abrir ¿qué cosa? El reino de los cielos. Y cuando en Hechos 2:36, que Pedro les predicó: sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Oído que fueron esto, dice ahí la Biblia, que fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Como diciendo: estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos fuera del reino de los cielos, ¿qué haremos ahora?
¿Y quién tuvo la llave? ¿Quién tuvo la solución? ¿Quién tuvo esa llave para abrir la puerta del reino de los cielos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso le tocó a Pedro, hermano. Esa parte le tocó sin duda a Pedro. Pero en relación a la piedra, hermano, el mismo Pedro declara quién es la piedra sobre la cual está edificada la iglesia. Hechos, capítulo 4. Libro de los Hechos, en el capítulo 4. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí, desde el versículo 10 vamos a leer. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis, Dios le resucitó de los muertos. Por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este es la piedra reprobada. ¿Quién Jesucristo de Nazaret. Este es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo. ¿Y quién está diciendo esto, hermano? Pedro es el que está diciendo esto. Léalo en el versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: príncipes del pueblo y ancianos de Israel, pues que somos hoy demandados acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Entonces ya les dice, hablando de Jesús: este es la piedra reprobada de vosotros los edificadores. Pedro mismo también lo declara en su carta, primera de Pedro. Vamos a la primera de Pedro, capítulo 2. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leer del versículo 4 al 8. Al cual, allegándos piedra viva, reprobada cierto de los hombres, empero elegida de Dios, preciosa. ¿Quién es esa piedra viva? Bueno, pues el versículo 3, vamos a leerlo también, dice: si empero habéis gustado que el Señor es benigno, refiriéndose al Señor Jesucristo. Sigo leyendo, versículo 4. Al cual, allegándos piedra viva, reprobada cierto de los hombres, empero elegida de Dios, preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, ¿sí?, como piedras pequeñas que no son la piedra principal, ustedes también sean edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en ella, ¿en cuál ella? En esa piedra que es Jesucristo. El que creyere en ella no será confundido. Ella es pues honor, esa piedra angular es pues honor a vosotros que creéis. Mas para los desobedientes, la piedra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca de escándalo a aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual también fueron ordenados. Bendito el nombre del Señor Jesús. Primera a los Corintios, capítulo 3, también declara de manera clara y
contundente. Versículo 10 y 11. Amén. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Empero cada uno vea cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? Jesucristo es el fundamento. Además, hermano, si los discípulos hubieran entendido que Jesús dejó a Pedro como principal, ya no hubiera habido ninguna contienda, ninguna pregunta en relación a cuál de ellos sería el mayor. El Evangelio, hermano, narrado especialmente por Mateo, está de manera cronológica y vemos que 2 capítulos más adelante, es decir, en el capítulo 18, los discípulos preguntan esto. Mire, vamos ahí a Mateo 18, versículo 1. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? En aquel tiempo se llegaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿qué le preguntaron? ¿Qué le dijeron? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Oiga, si ellos hubieran entendido que Jesús había dejado a Pedro como el mayor entre ellos, pues ya no hubiera tenido sentido esta pregunta. Sin embargo, hermano, encontramos que es obvio que ellos no entendieron tal cosa, de que Pedro era el mayor entre ellos. No, hermano, de ninguna manera. Preguntaron, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Versículo 2, y llamando Jesús a Pedro. No, hermano, no llamó a Pedro. Llamando Jesús a un niño, le puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volviereis y fuereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humillare como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Este es el mayor en el reino de los cielos. Entonces, hermano, ahí está, hermano, la prueba de que Jesús no dejó a ningún hombre, no dejó a Pedro como la cabeza o como el mayor entre ellos. Un poco de historia, hermano. En la época de Calisto, obispo de Roma, del año 218 al 233 de nuestra era, es decir, después de Cristo, Mateo 16-18 fue usado por primera vez para intentar probar que Pedro era el fundamento de la iglesia y que el obispo de Roma era el sucesor de Pedro. Bien, pero vamos a comparar, hermano, a Pedro con los papas de hoy en día o de los siglos pasados y veremos que él no pudo haber sido papa porque según la Iglesia Popular Romana, el papa, la cabeza de su iglesia, debe de ser soltero, mientras que Pedro era casado. Mateo 8. Mateo capítulo 8, versículo 14. Y vino Jesús a casa de Pedro y vio a su suegra echada en cama y con fiebre.
Y tocó su mano, Jesús tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Para que Pedro tuviera suegra es que tenía su esposa. Amén, hermanos. No dice la que había sido su suegra, porque hay quien dice, bueno, es que tal vez en aquel entonces ya Pedro era viudo, pero entonces no dice la que había sido su suegra, sino que lo dice en aquel tiempo presente, que era su suegra. Los papas, hermano, tienen prohibido casarse. Pedro era casado, hermano. Hay quienes argumentan, hermano, que después Pedro dejó a su esposa para dedicarse al ministerio de ser el principal de la iglesia. Pero vemos, hermano, que 25 años después de que Cristo ascendió, Pablo menciona que Pedro tenía su esposa. Primera a los Corintios capítulo 9, versículo 5. ¿Lo tenemos, hermano? Digo Pablo porque Pablo es quien escribe esta carta y dice: no tenemos potestad de traer con nosotros una hermana mujer, también como los otros apóstoles y los hermanos del Señor. ¿Y quién más? Y Cefas. ¿Quién era Cefas, hermano? Cefas era Pedro. Quiere decir que aquí Pablo está haciendo referencia que Pedro, y aclaro esto, aproximadamente 25 años después de que el Señor había ascendido a los cielos, Pablo hace referencia que Pedro tenía su esposa. Vamos a ver algunos otros puntos. Pedro no permitió que nadie se le arrodillara, hermano. Esto difiere de los papas, ya que ellos se complacen en que se les arrodillen y les besen la mano o le besen los pies. Hechos capítulo 10, vamos a ver lo que la Biblia dice de Pedro, que no permitió que nadie se le arrodillara. Leemos ahí desde el versículo 24. Y al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo llamado a sus parientes y los amigos más familiares. Y como Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. ¿Y qué hizo? Derribándose a sus pies, adoró. ¿Y Pedro se complació en ello, hermano? No, mas Pedro le levantó. Ni siquiera le dijo levántate, él mismo tomó la iniciativa de levantarlo. Pedro le levantó diciendo: levántate, yo mismo también soy hombre como tú. Pedro no permitió, hermano, que nadie se le arrodillara. Otro punto, hermano. Punto número 3. Ya vimos que el punto número 1, comparando a Pedro con los papas, Pedro era casado, los papas tienen que ser solteros. Punto número 2, Pedro no permitió que nadie se le arrodillara. Los papas se complacen en que se les arrodillen delante de ellos. Y punto número 3, los papas colocan la tradición o los dogmas de su iglesia como si fuera la misma palabra de Dios. Pedro, en cambio, dijo ahí en Primera de Pedro, en su primera carta, capítulo 4, ¿lo tenemos, hermano? Primera de Pedro 4,
versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a ¿qué? No a los dogmas, no a la tradición, sino hable conforme a ¿qué? A las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a la virtud que Dios suministra, para que en todas cosas sea Dios glorificado por Jesucristo, al cual es gloria e imperio para siempre jamás. Amén. Gloria a Dios. Punto número 4, hermano. Pedro no portó ninguna corona. Y explica que la hemos de recibir, pero cuando el Señor Jesucristo venga y va a ser una corona incorruptible de gloria. Estamos viendo ahí en Pedro, capítulo 5, primera de Pedro 5, versículo 2 al 4. Vamos a leer desde el 1, hermano, para que vean de qué forma hablaba Pedro, aquel que la Iglesia Popular Romana considera como el primer papa. Pedro dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros. No dice les mando, no. Él dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, igual que ellos, y testigo de las aflicciones de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por votaciones, no por elecciones que tienen estos señores, hermano, no. Esto lo hacen los hombres de Dios como Pedro, voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto, y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo dechados, siendo ejemplos de la grey. Versículo 4: y cuando apareciere el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis, tiempo futuro, recibiréis ¿qué cosa? La corona incorruptible de gloria. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Aunque Pedro parece que alcanzó un sitio sobresaliente, hermano, sin embargo, vemos, hermano, que Pablo tuvo un ministerio más notorio, más notable. Por ejemplo, Pablo escribió 100 capítulos, mientras Pedro solo escribe 8 capítulos. Entonces, si nos basáramos en eso, parece que Pablo, el ministerio de Pablo tuvo un alcance mayor. Pablo fue el apóstol de los gentiles, según Romanos 11, vamos a leerlo. Versículo 13. Amén. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto pues soy yo apóstol ¿de quién? De los gentiles, mi ministerio honro. Pablo como apóstol de los gentiles, hermano. El ministerio de Pedro, hermano, fue a los judíos. Vea lo que dice Gálatas 2:7. Dice ahí la palabra de Dios: antes, por el contrario, como vieron que el evangelio de la incircuncisión me era encargado, como a Pedro, ¿el de qué? El de la circuncisión, es decir, al de los judíos. Porque el que hizo por Pedro para el apostolado de la circuncisión, hizo también por mí para con los gentiles. Y como vieron la gracia que me era dada, Jacobo y Cefas y Juan, que parecían ser columnas, nos dieron la diestra de compañía a mí y a Bernabé,
para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión, es decir, a los judíos. Pedro, hermano, esto prueba que Pedro no fue obispo de Roma, ya que Roma era una ciudad de gentiles, de pueblo no judío. Digo porque, entre otras cosas, la Iglesia Popular Romana coloca a Pedro como el primer obispo de Roma. Roma, hermano, era una ciudad de gentiles. Se dice algo que notar en la historia. Se dice que Pedro estuvo en Roma del año 41 al año 66. Digo, se dice, pero no existen pruebas de esto. Al contrario, en el año 44 aproximadamente, Pedro se hallaba en el concilio de Jerusalén, según nos narra Hechos capítulo 15. Cerca del año 53, Pablo se reúne con él en Antioquía, según Gálatas 2:10. Leemos lo que dice Gálatas 2:10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo mismo que fui también solícito en hacer, empero viniendo a Pedro a Antioquía, le resistí en la cara porque era de condenar. Viniendo a Pedro a Antioquía. Esto sucede, hermano, como en el año 53. Quiere decir que Pedro no estaba en Roma. En el año 58, Pablo escribe a Roma, es decir, la carta a los romanos, y saluda a los hermanos. Usted puede leer una extensa lista de los hermanos que saluda en el último capítulo a los romanos, y ni siquiera menciona a Pedro. Resultaría muy lógico que ni siquiera lo mencionara si él estuviera en Roma, y mayormente si él fuera el principal o la cabeza entre los hermanos. Pero usted puede ver la lista de los que saluda de esta carta que se escribe a los hermanos de Roma, repito, más o menos en el año 58, y para nada menciona a Pedro. La lista está desde el versículo 3, desde que dice: saludad a Priscila y Aquila, mis coadjutores en Cristo Jesús. Y ahí da una amplia lista. Entonces, para nada menciona a Pedro, hermano. Ahora, que el Papa es el vicario de Cristo, es decir, en lugar de Cristo aquí en la tierra, pues vamos a ver algunas comparaciones que tal afirmación realmente resulta incongruente, hermano. Por ejemplo, Jesús portó una corona de espinas como mofa que hicieron de él. El Papa lleva una tiara o corona de oro. Jesús lavó los pies de sus discípulos, según Juan capítulo 13. Amén. Al Papa le besan los pies. Jesús pagaba los tributos, el Papa los cobra, hermano. Jesús amaba a los niños, ¿cierto? Según Mateo 19, dijo el Señor: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Sin embargo, ¿sabe usted que el Papa protege a los pederastas, a
a los sacerdotes pederastas bajo condena de que sean excomulgados y condenados aquellos que declaren lo que llaman el secreto o la secrecía de los sacerdotes. Es conocido, hermano, por las autoridades que han investigado sobre los casos de sacerdotes pederastas, que hay protección por parte de las jerarquías mayores de esta Iglesia Popular Romana para proteger a los pederastas. Seguimos comparando, hermano. Jesús fue pobre, pues la Biblia dice, hermano, que no tenía dónde recostar su cabeza. Lo lee conmigo ahí en Lucas 9. Lucas 9, 58. ¿Lo tenemos, hermanos? Y les dijo Jesús: las zorras tienen cuevas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recline la cabeza. Hermano, Jesús predicaba caminando, se quedaba en el monte, se quedaba inclusive acampando con sus discípulos. No tenía, hermano, riquezas. El Papa, hermano, tiene grande fortuna. Jesús, hermano, predicó la paz. Él predicó acerca de la paz. El Papa bendice a dictadores y bendice las guerras. ¿Sí? Cuando en medio de la Inquisición, hermano, en Francia la Inquisición mató millones de gentes, aproximadamente 100,000 protestantes llamados hugonotes. Esta matanza fue celebrada en Roma. Estamos hablando de la masacre del día de San Bartolomé en agosto de 1572. Esta matanza fue celebrada por Roma con repliques de campanas, celebrando esa matanza. Jesús, hermano, viajó en un burrito. ¿Cuántos se acuerdan del cumplimiento de la profecía? Alégrate mucho, hija de Sión, y da voces de júbilo, porque aquí tu rey viene, manso y humilde, sobre un pollino, hijo de asna, según dice Zacarías 9:9. El Papa, ¿acaso viaja en un burrito, hermano? No, viaja en el llamado papamóvil, un vehículo super blindado. Vea, hermano, que no existe punto de comparación, hermano. Mientras que Jesús no tenía dónde recostar la cabeza, hermano, el Papa tiene en el Vaticano aproximadamente 1,100 habitaciones. Cristo, hermano, no portó ninguna vestidura especial para distinguirse entre los demás hombres. Vea usted, hermano, lo que nos enseña por el Espíritu Santo, Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3. Dice ahí la palabra de Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? El adorno de las cuales no sea exterior, con encrespamiento del cabello y atavío de oro, ni en compostura de ropas,
Versículo 4, sino el hombre del corazón, porque esto incluye tanto a hombres como a mujeres, hermano. La versión antigua así lo traduce, sino el hombre del corazón que está encubierto en incorruptible ornato de espíritu agradable y pacífico, lo cual es de grande estima delante de Dios. Sin embargo, hermano, el llamado Papa se viste con una vestidura especial y porta una mitra con diamantes y otros adornos. Mientras que Cristo dijo, hermano, mi reino no es de este mundo, ahí en Juan 18, versículo 36, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera mi reino, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora pues mi reino no es de aquí. Sin embargo, hermano, el Papa tiene un reino terrenal, el Vaticano. ¿Sabía usted que el Vaticano es un país independiente? Y aunque es quizás el más pequeño de todos los países, es un reino. Y es el reino más rico, más pequeño y más rico del mundo. Tiene su propio reino. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Cristo, hermano, dijo, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado. Cristo no tuvo soldados bajo su mando. Sin embargo, el Papa tiene soldados en su reino, preparados, hermano, para castigar a quien no se sujete a sus órdenes, a sus límites que tienen establecidos, hermano. Hay todo un ejército custodiando esta ciudad del Vaticano. Vea usted, hermano, que no hay punto de comparación para decir que este personaje sea en lugar de Cristo aquí en la tierra. Cristo, hermano, reprendió a Santiago y a Juan por su espíritu beligerante, por su espíritu de querer pelear. Vamos allá a Lucas 9. Cristo no estuvo de acuerdo en hacer de sus discípulos soldados que defendieran un reino terrenal. No, Él dijo, mi reino no es de este mundo. Lucas 9, versículo 51. ¿Lo tenemos, hermano? Gloria a Dios. Y aconteció que como se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de sí, los cuales fueron y entraron en una ciudad de los samaritanos para prevenirle. Mas no le recibieron, porque era su traza de ir a Jerusalén. Y viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, o Santiago y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma, como hizo Elías? ¿Qué les dijo Jesús? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. No vino para perder las almas o matarlas, sino para salvarlas. Cristo ordenó a Pedro, hermano, que devolviera su espada a su vaina cuando él adoptó una actitud beligerante
querer proteger al Señor con su espada. Y les dijo ahí en Mateo 26, 51, he aquí uno de los que estaban con Jesús extendiendo la mano, sacó su espada y hiriendo a un siervo del pontífice, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dice, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomaren espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y Él me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Cómo pues se cumplirán las Escrituras que así conviene que sea hecho? Ahí está, hermano, el Señor totalmente en contra de esto, hermano. Inclusive, hermano, esa oreja que le cortó a Malco, según dice la Biblia que era un siervo del pontífice, una especie de soldado del pontífice o guardia del pontífice, del sumo sacerdote, de los fariseos, hermano. Inclusive el Señor le sanó la oreja, lo dice Lucas 22, versículo 49. Dice ahí la Escritura, y viendo los que estaban con él lo que había de ser, le dijeron, Señor, ¿heriremos a cuchillo? Y uno de ellos hirió a un siervo del príncipe de los sacerdotes y le quitó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, dejad hasta aquí. Y tocando su oreja, ¿qué hizo, hermano? Le sanó. El Señor le sanó la oreja. Ve, hermano, cómo el Señor actuó ante estas situaciones de que los discípulos querían tomar venganza, usar la espada. El Señor los reprendió, el Señor reprobó toda acción beligerante, toda acción de guerra. Sin embargo, hermano, el Papa, por medio de la Inquisición, ha matado a millones. Entendamos, hermano, no hay punto de comparación ni para que sea el representante de Cristo aquí en la tierra, ni tampoco para que sea el sucesor de Pedro. Cristo dijo además, yo soy el camino, la verdad y la vida, según Juan 14:6. Amén. El Papa enseña que la gente puede llegar a Dios por medio de él, la Virgen y los santos. Pero ¿qué dice 1 Timoteo 2:5? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, un solo mediador. Cristo, hermano, estando en la cruz, oró al Padre diciendo, perdónales, no saben lo que hacen. Oró para que se perdonara a sus enemigos. El Vaticano o el Papa, a través de la historia, condena y mata a todos los que no han creído en su doctrina y no se sujetan a su autoridad. El Señor dijo, amad aún a vuestros enemigos, Mateo 5:44, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Amén. Entonces, la Escritura, hermano, de ninguna manera enseña que Cristo haya ordenado a un hombre como cabeza o como papa de la iglesia, hermano. Los discípulos nunca reconocieron, hermano, a un hombre como la cabeza, sino siempre a Cristo, porque Cristo es cabeza
de la iglesia. Alabamos al Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios, hermano, por su palabra, y que esta palabra corra y sea glorificada. Ninguna cosa podemos contra la verdad, sino por la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad